¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. ¿Sí? Buenas noches, ¿cómo están? A ver, vamos viendo quiénes se pueden ir conectando. Hace rato se tenía problemas. Alicia, buenas noches. Creo que sí estamos, sí. Katy, Catalina, qué gusto. Katy Camarillo, sí. La maestra Patti Zambrano, buenas noches. Buenas noches. Stephanie Bueno de por este lado. Janet, sí. Lulú, Carlos Lucero, buenas noches. Buenas noches, mis hermanos, qué gustos. Zaragoza, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Georgette? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Juanita? Buenas noches. Los saludo a todos, a todos. Hace rato teníamos problemas. Lilia ya está aquí por Facebook, ¿sí? Lilia, Rocío, ¿sí? Janet, Marinita ya se conectó también. A veces falla Facebook y ahora falló Instagram hace rato en lo que estaba compartiendo mi esposa. Y por más que le estuvimos intentando, nada más no se conectó. Pero gracias a Dios creo que ya estamos ahorita aquí conectados. Buenas noches a todos mis hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio de Esdras, vamos a continuar esta parte donde vemos ese Dios grande y maravilloso que tenemos. Amén. Así es que vamos a orar, porque entre más conocemos a Dios, más nuestra fe se fortalece porque nos damos cuenta de la grandeza de Dios, de la grandeza de nuestro Dios. Así es que vamos a orar. Linda, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo creo que Janet ya también se pasó a Instagram, ¿sí? Pues todos los que le saben bien a esto se pasan de un lado a otro con mucha facilidad, ¿sí? Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Alejandro, ¿cómo estás? Te mando saludos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, Señor. Concédenos, Señor, conocerte más, Padre. Concédenos, Padre, que te reveles más a nosotros por medio de tu Espíritu, porque tu Evangelio se revela por fe y para fe, Señor, y para fe, para que nuestra fe se fortalezca al conocerte más y más de tu grandeza y tu poder, Señor. Eres tan grande y tan maravilloso, Señor, que no hay nada imposible para ti. Nada hay imposible. Nada hay imposible para ti. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjate cómo ese versículo dice, porque no hay nada imposible para Dios. Y eso quiere decir que para Dios no hay nada que pueda parar cuando está su voluntad, cuando tú estás alineado a su voluntad. Él él es poderoso hasta para cambiar el tiempo. Él es poderoso para frenar el tiempo, como en la batalla ahí con Josué, ¿sí? Así es que cuando Dios da una promesa, sabemos que tiene que obedecerse porque se va a cumplir. Y entonces recordando aquí con los de Esdras, cuando les cancelaron la obra, entonces ellos estaban con muchas dudas si iban a poder hacerla o no iban a poder hacerla, ¿sí? Así es que cuando Dios ordenó que se construyera el templo, como lo veíamos ayer, cuando Él ordena se ven cosas sobrenaturales. Mira, vamos aquí a Esdras 6, 7, 9, ¿sí? Fíjate, aquí, en ese momento que da la orden, fíjate, lo impresionante de este versículo, de este capítulo, es que Dios se encarga de que el dinero de los impíos vaya para la construcción de su templo. Vaya para la construcción de su templo. Les dice así la instrucción que da el rey de los sirios. El rey de los sirios dice en el Esdras 6, capítulo 6, versículo 7, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar,
Y dice en el versículo 8, y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río. ¿Quiénes fueron los que se fueron querían parar la obra? Los del otro lado del río. Y la orden es del dinero que ustedes vienen a pagar tributo aquí a nosotros, de ese dinero va a ser dado puntualmente a esos varones, ¿sí? Los gastos para que no cese la obra. Y dice, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Sin obstáculo alguno. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? El Señor abre puertas donde están cerradas las puertas. Abre sendas donde no las hay. El Señor es grande, grande, y esa es la confianza que tenemos que tener cuando Dios te dice, yo te prometí largura de días, así es que estés en la prueba que estés, Dios prometió largura de días, como nos dice aquí el Salmo 91, que dice que el Señor nos prometió largura de días. Entonces, cuando tú ves una promesa de largura de días, es que vas a vivir muchos, muchos años, ¿sí? Entonces, el Señor dice que Él te prometió largura de días, ¿sí? Dice Salmo 91, vamos a leer el concepto nada más para que nos quede claro. Dice en el 91:14, por cuanto en mí ha puesto su amor, ¿en quién tienes que poner tu amor? Salmo 91:14, tienes que poner tu amor en Dios. O sea, no hay otro que amar más que a Dios. Los demás amores que vienen, el de tu cónyuge, el de tus hijos, el de tus padres, es una añadidura que Dios nos da para poderlos amar. Y entre más ames a Dios, más vas a poder amar a todos, a tu cónyuge, a tus padres, a tus hijos, a todo. Y el Señor dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Si tú pones tu amor en el Señor, dice, yo también lo libraré. Y dice que tiene que ver que yo ponga mi amor, Él me va a librar, Él te va a librar del lazo del cazador. Dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Le pondré en alto por cuanto ha conocido. ¿Has conocido el nombre de Dios? Sí, se llama Jesucristo. ¿Sí? Me invocará y yo le responderé. Cada vez que pidas algo conforme a su voluntad, el Señor está contigo. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré de esa angustia. Con Él estaré yo en la angustia. ¿Sí? Y con Él yo estaré en la angustia. Y dice, lo voy a librar de esa angustia y lo voy a glorificar. ¿Sí? Y lo voy a saciar de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero el punto que estamos viendo ahorita es que te va a saciar ¿de qué? De larga vida, larga vida. O sea, cuando sientes que estás muy joven y estás en una prueba de enfermedad y que está muy difícil la cosa, tú tienes que tomarte del Dios Todopoderoso, Omnipotente, y dices, revisa tus caminos, tu andar, como Dios les dijo a todos ellos, ¿sí? Fíjate, el asunto está en la dureza del corazón. Vamos aquí al libro de Ageo, ¿sí? En Ageo 2:4, vamos aquí al libro de Ageo, está aquí en los últimos libros del Antiguo Testamento. En Ageo 2:4 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate.
Zorobabel era el gobernador de Judá. Ahora Zorobabel, esfuérzate, dice el Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Tomen ánimo, porque yo estoy con ustedes. Cobrar ánimo, pueblo todo de la tierra. Cobrar ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajar porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Y entonces ellos primero decían, ok, ya Dios quiere que le hagamos su templo. Ahora, ¿con qué dinero lo vamos a hacer? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Y entonces dice aquí en el 2:4 que prometió estar con ellos, ¿sí? Así es que dice aquí en el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temas nada. O sea, el problema de ellos ya en este momento, ya sabían que podía haber una oposición, pero Dios se encargó de proveer todo lo que se necesita para que se diera, ¿sí? Y dice, versículo en el 8, ¿por qué dirá este versículo esto el Señor? Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Como diciendo, no te preocupes de dónde va a salir el dinero. Yo me voy a encargar de proveer lo que necesitas. Y estas son de las cosas que tú y yo debemos entender con este Dios tan grande y tan maravilloso que tenemos, que no hay nada imposible para Dios. Mira, esto me trae a mí unos recuerdos cuando nosotros nos empezábamos la iglesia y que ya no cabíamos en la casa, estábamos muy apretaditos, nos fuimos a rentar un saloncito allá en San Jerónimo. Era un saloncito muy cómodo de precio y todo, y nada más lo rentábamos los jueves, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya no cabíamos tampoco en ese saloncito, le cabían como unas 60, 70 personas, y entonces los jueves se llenaba, ya no cabía. Entonces, me acuerdo que el hermano Wayne dice, hermano, cámbiese un lugar más grande. Y entonces nos pusimos a buscar y preguntábamos en los salones de los hoteles, no, pues unos precios altísimos, ¿no? Entonces cuando nos vuelve a ver el hermano Wayne, a mi esposa y a mí, hermano, ¿qué pasó? ¿Ya está en un lugar más grande? Sí, hermano, lo que pasa es que está muy caro, está difícil. Y me dice el hermano Wayne, me dice, hermano, el Señor ya tiene el dinero para su salón, lo que le hace falta a usted es la fe. O sea, usted dé el paso de fe porque Dios ya tiene el dinero para su salón. O sea, me mandó un mensaje que decía, deje de estar pensando, hermano, que de dónde va a pagar cuando Dios es el que está haciendo crecer la iglesia y Dios se va a encargar de su provisión porque el mismo Señor está diciendo, mía es la plata y mío es el oro, ¿sí? Es de Él, fíjate, cómo les puso en el corazón a estos reyes de Siria y a los sirios que se tomara del dinero de las arcas, de los impuestos para que no faltara nada para que se construyera el templo de Dios. Fíjate, ellos no eran del pueblo de Dios, ni era su Dios, ¿sí? Por eso cuando ellos dicen aquí regresando otra vez a Esdras, fíjate, en Esdras, Esdras 4, Esdras 2, en Esdras 1, ¿sí? Dice, en Esdras 1:2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Sí? Hasta él reconocía que él era rey por causa del Dios del cielo, ¿sí? De nuestro Dios. Dice en el 3, ¿quién haya entre vosotros de su pueblo? O sea, yo no puedo ir a construir el templo de Dios si no era del pueblo. Amén.
Por eso nosotros mismos en la iglesia nos edificamos unos a otros. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. A Jehová, Dios de Israel. O sea, ellos estaban muy claros que ellos no eran, Dios, Jehová, no era el Dios de los sirios. Y sin embargo, Dios se encargó de que pusieran el dinero de los sirios para que se edificara, ¿sí? Y te pongo este ejemplo que a mí me tocó vivirlo cuando yo aprendí mucho ahí, cuando dijo, ay hermano, dice, usted vaya y rente uno porque el señor, y le dije, es que están muy caras las rentas de otros salones, hermano Wayne. ¿Qué tal si no alcanza? Mi hermano, usted no sabe que tenemos un Dios que suyo es el oro y suyo es la plata. En el momento que usted lo rente, hermano, el Señor va a proveer. Y eso se llama fe. Eso es estar plenamente convencido del Dios que tenemos. Amén. Y ese es un Dios en el cual es un tema que muchos de los cristianos estamos limitados en nuestra manera de actuar en muchas áreas porque tenemos duda de caminar en fe. Y recuerda una cosa, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Tú tienes que caminar en fe siempre. Siempre, porque nuestro Dios solamente se le conoce por fe. Recuerda lo que dice aquí en el libro de Romanos. Este versículo me ha estado últimamente gustando mucho. Romanos 1:17 dice 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que está en fe, ¿sí? Al judío primeramente y también al griego, o sea, de ambos hizo un solo pueblo. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, ¿sí? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, es decir, todo lo que tú tengas que caminar en esta tierra tendrá que ser por fe. Eso significa, mi hermano, que ya no podemos caminar en esta tierra bajo nuestras fuerzas. Todo es por su gracia y por su amor. Él es el dueño de todas las cosas. El Señor es dueño de todas las cosas. Mira, a mí me hace verdaderamente pedirle perdón a Dios cuando muchas veces andamos tomando créditos para todo, para poder alcanzar las cosas, y así no es Dios. Dios es poderoso, porque Él es el dueño del oro y la plata, ¿no? Luego muchos cristianos dicen, bueno, es que me compré este carrito con un crédito, porque pues, mi sueldo no alcanza. Y dices, necesitas crecer más, porque Dios es poderoso para que lo compres ese auto sin pedir prestado, porque Dios te mandó que no pidas prestado, ¿sí? Otros hermanos dicen, voy a comprarme una casa, pero que tengo que entrarle con una hipoteca, porque pues, si no, ¿de dónde saco dinero? No tienes por qué ir con los del mundo a conseguir dinero cuando tienes un Dios tan poderoso como el que tenemos. Lo único que nos pide el Señor, no estés afanoso por nada estéis afanoso. El Señor sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Por eso busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas, mi hermano. O sea, mira, el diezmo, yo lo he predicado de esta manera y así lo siento. El diezmo no es que Dios quiera tu dinero, de veras que Dios no quiere tu dinero. Si Él es el dueño, como dice aquí en Ageo, Él es el dueño del oro y la plata, ¿tú crees que requiere de tu diezmo? No, lo único que quiere ver en ti es esa obediencia de confiar
en Él. Esa es obediencia de no moverse, ¿sí? Solamente bajo la voluntad de Dios. Y cuando tú vas a este estudio que estamos viendo, cómo Dios se encarga de proveer para que se haga la obra, cuando todo mundo puede estar en contra, el Señor cambia los papeles de tal manera que tienes la anuencia de todo y vas viviendo de una manera sobrenatural. Y nosotros nos tenemos que acostumbrar a vivir en lo sobrenatural. ¿Recuerda esa parte de Pedro cuando el Señor Jesús venía caminando sobre las aguas y entonces dijo, Señor, estás caminando sobre las aguas, ¿no? ¿Y qué estaba mostrando el Señor Jesús? Algo que le interesaba caminar sobre las aguas. Lo que te está diciendo es que tú tienes que caminar sobre los imposibles. Caminar sobre las aguas es caminar sobre los imposibles, ¿sí? Y entonces cuando Pedro le dijo, yo quiero ir, Señor, y el Señor Jesús le dijo, ven, camina sobre las aguas también. Mientras Pedro iba en fe, iba caminando sobre los imposibles. ¿Sabes cuándo se hundió? Cuando vio las circunstancias. Por eso nuestro Dios se acercó y lo sacó del agua. Todavía hasta lo sacó del agua. Lo agarró de la mano y él estando en el agua lo sacó del agua y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Hombre de poca fe. Entonces, cuando tú ves que el Señor fue tan claro con todos estos hombres de los hebreos, cuando viene aquí en el libro de Ageo, cómo los está convenciendo el Señor para que hagan la voluntad, es que dices, pero qué duros de corazón. Nosotros somos a veces somos iguales porque no entendemos, ¿sí? Porque mira, en Ageo 2, dice 2:4, anima al pueblo, anima a los sacerdotes, al sumo sacerdote y anima al gobernador. Pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobrar ánimo, pueblo todo de la tierra, todos mis hijos. Ay, tomen fuerza, dice Jehová, y trabajar porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y dice, ¿sabes con qué poder va a estar mi espíritu con ustedes? Con el mismo poder como saqué a mi pueblo de Egipto con milagros y señales y les abrí el mar y los saqué con mano poderosa. Así voy a estar con ustedes. Y así es como el Señor va a estar con nosotros si nosotros le creemos. Si nosotros le creemos, ¿sí? Así es que dice en el versículo 8, les dice, yo creo que su preocupación de ellos era decir, ¿de dónde vamos a sacar dinero para hacer el templo de Dios? Si estamos saliendo nosotros de estar de estar en cautiverio, ¿sí? Que estuvimos en Babilonia, acabamos de terminar los 70 años, pues yo creo que su economía estaba muy mal, ¿no? Y sin embargo Dios dijo, después de estos 70 años reconstruiré mi casa, ¿sí? Y la va a reconstruir mi pueblo. Entonces para ellos era así algo muy, muy difícil porque acababan de salir de esclavos y dices, ¿de dónde vamos a tomar recurso, no? ¿De dónde vamos a tomar? Y el Señor les tiene que decir, mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En el versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, aquí lo que tú ves que el Señor dijo, va a estar mejor mi casa ahora, porque yo lo digo, ¿sí? Porque yo lo digo. Y después les dice, mira, no es porque tú seas muy bueno, ¿no? No es porque tú seas bueno. Tú todo lo que me ofreces no me sirve. No me sirve, es porque yo soy Dios y soy misericordioso.
Porque fíjate en el versículo 10, a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Hazles unas preguntas a los sacerdotes acerca de la ley. O sea, venles a preguntar a los que saben cómo es mi ley, ¿no? Déjame tomar un poquito de agua. Y en la ley estaba establecido esto: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, será santificada. Y ellos que conocían la ley, no, Señor, no va a ser santificada. Yo creo que decían, a ver, Ageo, ¿qué nos quieres decir con eso, no? Y dijo Ageo, por inspiración del Espíritu Santo que estaba sobre él, si un inmundo, a causa del cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, si un inmundo a causa de haber tocado algún cuerpo muerto, ¿sí?, tocare alguna de estas cosas, será inmunda, ¿sí? Y respondieron los sacerdotes, sí, inmunda será, ¿sí? O sea que si un inmundo pasaba a ser cuando alguien, por ejemplo, alguien moría en una de las tiendas, ¿no? Pues bueno, el que se murió ya, ese ya se fue. Pero los que estaban ahí cerca, ya sea porque lo hayan cargado, lo hayan acomodado, le hayan puesto cobijas, pasaban a quedar inmundos y tenían que esperar 7 días para ser santificados. Pero dice la ley, si es inmundo sale y toca alguna cosa, será inmunda porque estuvo con el muerto, ¿no? ¿Sí? Entonces dice en el versículo 12, si alguno llevare, perdón, en el 13, y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes, sí, o sea, conocían la ley, es inmundo, pero ¿qué nos quieres decir? ¿Sí? Y respondió Ageo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. O sea, lo que me ofrecen no es santo para mí. O sea, que lo que tú ofreces y todo, dices, la santidad de Dios va más allá. Y entonces les dice, señores, mediten en sus caminos. Santifíquense, santifíquense, lleven una vida santa, lleven una vida santa. Ahora pues meditar en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes de que se atrevan a construir mi casa, tienen que santificarse. ¿Qué necesitas tú para salir adelante de un problema económico? ¿Qué necesitas tú antes de salir de una enfermedad? Santificarte. Revisa tus caminos, revisa tus caminos. Dice, miren, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. ¿Sí? Todo era angustiante, todo estaba limitado, ¿sí? Pablito Silva, ¿cómo estás? Todo estaba limitado. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. O sea, ¿quién les mandó el viento solano, con tizoncillo y con granizo? El Dios Todopoderoso permitió que les llegara todo esto. Por eso dice en el 18, meditad pues en vuestros corazones desde este día en adelante. O sea, ya no te quiero revisar. Arrepiéntete, santifícate y camina conforme a mi voluntad. Meditar en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditar pues en vuestro corazón, ¿sí? Tú medita en tus caminos, porque para Dios no hay nada imposible. Y el Señor cada día nos va llevando de victoria en victoria.
si vamos obedeciendo. Revisemos siempre nuestros caminos porque el Señor es todopoderoso. Mira, el pueblo, ¿sabes cómo le estaba yendo? Dice en Ageo 1:6, siembras mucho y recoges poco. O sea, trabajas un montón y no te da fruto la tierra. ¿Por qué no te da fruto la tierra? Porque no estás caminando bajo la voluntad de Dios. Siembras mucho y recoges poco. A mí me llama la atención es toda esa gente que trabaja horas y horas y horas y horas y horas y le tupe y le tupe y le tupe y de repente ya no le pagan o lo roban o le pasa algo. Mira, en Dios es otro camino, ¿sí? Hola Pati Castañeda, ¿cómo estás? ¿Sí? Así es que dice, siembras mucho y recoges poco. Meditemos sobre nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, seamos dadores, Dios es el proveedor, no pensemos tanto las cosas y seamos muy generosos con toda la gente, muy generosos y nos va a ir bien. Dice, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, no le rinde nada. Así es que trabaja para Dios. Ese es el mensaje. Trabaja para Dios. Nuestro trabajo es ganar almas, nuestro trabajo es orar, nuestro trabajo es edificarnos. Sí tenemos que trabajar en lo secular, sí tenemos que trabajar en lo secular. Yo no estoy, pero es un buen motivo para poder estar alcanzando a muchos inconversos. Es una manera de alcanzar a los inconversos cuando tú tienes, en mi caso yo tengo mucho contacto con proveedores de materiales, con arquitectos que nos están ayudando con el diseño de las casas, con los que nos venden los materiales, los ingenieros, los mismos de la obra, en fin, los trabajadores, ¿sí? Así es que nuestro trabajo principal, ¿sí?, es ganar almas, nuestro trabajo principal es servir a Dios. Recuerda cuando Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto, ¿qué le decían a Faraón? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Para qué quieres que te saquen? Para que me sirva. Ese es el motivo principal por el cual Dios nos saca a su reino. Y recuerda una cosa, cuando ellos salieron de Egipto, los llevó a un desierto. Ahí no había dónde trabajar, ni dónde sembrar, porque todo era un desierto. No había nada, ¿sí? Entonces el Señor los lleva a un desierto donde lo único que tenían que hacer era buscar a Dios y servirle. ¿Y en qué le servían? Haciendo los holocaustos, porque iban caminando. Y Señor, ¿qué van a comer? Y Dios les mandaba el maná del cielo. Y se encargó que nunca se envejecieran sus ropas, que en ningún momento se envejecieran sus zapatos. Y Él se encargó de hacer ese milagro, ¿sí? Ellos anduvieron caminando muchísimos años, o los 40 años que estuvieron caminando en el desierto, y nunca les faltó a nada. Les daba agua del pedernal, ¿sí? Les daba comida que caía del cielo, ¿sí? ¿A dónde los llevó? Y cuando tú y yo llegamos a Cristo, lo más segurito es que lo que va a hacer el Señor es ordenar tu familia. Lo primero que hace Dios es ordenar tu familia. Y en lo económico te lo quita todo. Te lo quita todo. O sea, Él te lleva a depender de Él. Él te lleva a depender de Él. Y por eso cuando ellos estaban en el desierto, el Señor les ponía en el día una nube, porque si se quedaban sin la nube, se achicharraban del calor, ¿no? Y en la noche les ponía una columna de fuego para que se fueran a refugiar alrededor del fuego, porque si salían de esa columna de fuego, se morían de frío.
Y de repente esa columna y de repente esa nube se movía. A veces se quedaba ahí la nube 3 meses y la columna 3 meses y no se movía. Y de repente se movía. Y todos a correr, porque si no se movían atrás de la nube o atrás de la columna de fuego, se podían morir. ¿Qué estaba haciendo Dios? Haciéndolos depender de Dios. Haciéndoles depender de Dios. ¿Y qué manera Dios te ha establecido para depender de Él? A través de la oración, a través de estar pidiéndole al Señor que te libre, y el Señor lo ha prometido. El Señor, ¿cómo te va a bendecir el Señor? Obedeciéndolo en todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, les dijo. Y les prometió grandes bendiciones para todos aquellos que le obedezcan, ¿sí? Así es que, mi hermano, si tienes una promesa de largura de días, ¿sí?, no tienes por qué irte con el Señor antes. Yo sé que muchos cristianos dicen, ¿por qué se murió joven? Así fue la voluntad de Dios. No, Dios dijo aquí, yo te prometo largura de días. Hay que revisar los caminos, ¿sí? El punto es depender solo de Dios. Y en esta historia que hemos estado leyendo, vemos cómo Dios se encargó de que se terminara la obra, que ellos que se encargó que les llegara se encargó de que llegara la provisión completa para que se terminara, ¿sí? Así es que dice aquí en Esdras 6, ¿sí?, en varios versículos dice en Esdras 6, 17, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros. O sea, terminaron la obra. ¿Por qué la terminaron? Porque Dios ordenó que se terminara. Porque Él lo prometió, y lo que Él lo prometió se cumple. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, a los levitas en sus clases, ¿sí? Y luego dice en el 19, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Yo me imagino que durante años sus padres habían dejado de celebrar la Pascua, de celebrar esa Pascua que era recordar el día que habían salido de Egipto. Y ahora yo te voy a decir para en tu caso, tú no puedes dejar de olvidar y recordar que en esa cruz nuestro Señor Jesucristo murió por ti y por mí para darnos vida y vida en abundancia. Recuerda que la Pascua consistía en que el día 14 del mes de Nisán, ese día 14 del mes de Nisán, fue el día que todo mundo tomó un cordero. El día 10 de Nisán escogieron un cordero. Y el día 14 lo ofrecieron en holocausto, es decir, lo crucificaron. Y con la sangre que tenía el cordero, pusieron la sangre en los dinteles de sus puertas, ¿sí? Y después se pusieron a comer apresuradamente el cordero, ¿sí? Y entonces, esa noche que pasó el ángel de la muerte, no tocó a ninguno de los israelitas y murieron todos los primogénitos. Ese día que dijo el Señor, este día 14 del mes de Nisán, lo celebraréis como una fiesta perpetua. Y vas a comer durante 7 días pan sin levadura. Ahora, ¿cómo comieron el cordero? Apresuradamente. ¿Quién es el Cordero para nosotros? El Cordero de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es la palabra, la cual la tienes que comer, la palabra de Dios, apresuradamente. Apresuradamente tienes que comer la palabra de Dios, porque entre más rápido comas de Cristo, más vas a crecer espiritualmente. Y al crecer espiritualmente, más te vas a santificar y tu fe va a ir en fortalecerse más y más. Por eso nosotros en la iglesia, todo lo que sea discipulado, siempre lo vamos a apoyar, porque es comer al Cordero
apresuradamente, ¿sí? Y ellos por eso se lo comieron apresuradamente y después de haberse lo comido apresuradamente, les dijo, ahora durante 7 días van a estar comiendo pan sin levadura en sus casas. ¿Qué significa el pan sin levadura? Jesucristo es nuestro pan. Y ese pan lo debemos de comer sin levadura, es decir, sin ninguna alteración de la palabra, sin ninguna doctrina que entre rara de alguien que la traiga de otra iglesia o que te la aconseja. No tienes que más que buscar la palabra de Dios, porque el Señor te revela su palabra. Amén. Cuando estás escuchando la palabra de Dios a través de estas predicaciones, pídele a Dios que te revele solamente lo que tiene para ti y lo que Él ha pensado. Y si hay una doctrina equivocada que estemos dando, Dios te la va a revelar. Dios te la va a revelar porque te va a corregir. Amén. Entonces estamos viendo aquí que ellos celebraron con regocijo nuevamente cosas que habían ya dejado en el olvido, ¿no? Y les fue como en feria, porque es increíble. Recuerda un poquito la historia que hemos estado estudiando. Cuando este pueblo se estaba portando tan mal, decidió el Señor castigarlos 70 años, ¿sí? 70 años de castigo, ¿sí? Amén, a Cristo la gloria. Así, 70 años de castigo. Entonces, y lo que hizo el Señor fue que sacó a toda la gente de Israel, todos los lugares, porque la misma tierra necesitaba un descanso. Y dijo el Señor, unos se me van cautivos allá a Babilonia, ¿sí? Y otros van a quedar sitiados por los caldeos, ¿no? Y dijo, y el que se llegue a quedar aquí en la tierra va a morir a filo de espada. Entonces por eso se lo vació el Señor, todo lo hizo Dios. Y todos esos 70 años de castigo fue por su rebeldía, porque se habían olvidado de los mandamientos de Dios. Y mira, te voy a poner aquí otra cosa. Vamos aquí rápidamente de las obediencias que ellos hicieron. Esto está tremendo. Mira, vamos aquí al libro de Zacarías. Porque recuerda que la profecía fue por Ageo y Zacarías después de los 70 años, ¿sí? Dice, está la restauración, está, a ver, hasta aquí en Zacarías. Dice, ay, ¿dónde está? ¿Será en Ageo? No, déjame buscarlo. Ahí lo estaba yo leyendo ayer. Bueno, se los prometo que lo voy a buscar porque a mí me impactó mucho esta parte y no sé por qué no la estoy encontrando, ¿sí? Y entonces, bueno, en este libro de Zacarías, lo que yo te quiero decir es que como se habían casado con mujeres del mundo, en ese mismo tiempo ellos regresaron a las mujeres del mundo, es decir, obedecieron de tal manera que quitaron a las mujeres del mundo, ¿sí? A ver, creo que es aquí en Esdras. Dice, expulsión de esposas no judías, ¿sí? Dice aquí en Esdras 10, yo no sé por qué lo estaba yo viendo en Zacarías, ¿sí? Dice en Esdras 10, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrado delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel,
hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Giel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Qué tenían ordenado? No te unas en yugo desigual. Y dice en el versículo 4, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. ¿Sí? Y entonces todos ellos, ¿sí? Todos ellos obedecieron este mandamiento. Qué tremendo, ¿no, mi hermano? Qué tremendo que ya tenían hijos con estas mujeres, se habían unido en yugo desigual y las regresaron con sus hijos. ¿Sí? Dices, qué situación tan difícil, pero Dios tiene caminos más perfectos. Yo no sé si a ti te llame la atención esa parte de la historia donde el profeta va y le dice al primer rey de Israel, ese primer rey de Israel que fue ¿cómo se llama? ¿Yoli? Saúl, que le llega y le dice: Saúl, dice nuestro Dios que cuando lleguen estos enemigos, mates a hombres, a todos los hombres, a sus mujeres y a sus niños y sus animales, y no dejes a ninguno vivo. Dices, hay instrucciones de Dios que dice: Señor, si tú eres bueno, ¿por qué me pides que mate a los varones, a las mujeres y a los niños, ¿no? Y entonces este Saúl resulta ser que no mata a todos, no mata a todos, y no mata al rey de ese pueblo. Y entonces cuando llega el profeta y le dice: ¿por qué? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no mataste a todos como te dije? Pues yo creo que entró el razonamiento humano, ¿no? El razonamiento: ay, yo pienso que esto no es tan malo, yo creo que Dios es bueno, ¿sí? Es muy fuerte, hermano, es muy fuerte. Así como este caso donde ellos ya se habían unido a mujeres del mundo, las habían tomado como sus esposas. Y dice: y vamos a hacer lo que nos toca hacer, ¿sí? Entonces vamos a regresar, dice en el 10.3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, pues también son nacidos de ellos. No llegaron, o sea, y me trajo una señora que tiene sus hijos, ¿no? Pues ellos habían tenido hijos con ellas, ¿sí? Según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley, ¿sí? O sea, ahora, ¿qué quiere decirnos Dios con ese tipo de mandamientos que nos da en la historia? Que así, aunque sea fuerte la decisión, tenemos que obedecer a Dios, porque Dios tiene las fórmulas más correctas tiene nuestro Dios, ¿sí? Mira, yo recuerdo una ocasión cuando me tocó dar un consejo a unas personas que se querían divorciar, uno de ellos se quería divorciar, y dije: no te vayas a divorciar, no te vayas a divorciar, porque no te puedes volver a casar, no te vayas a divorciar. Pero entonces mi vida que se va a echar a perder, ¿qué hay de mi vida? No sé, Dios dijo en su palabra que quien está casado sí se separa por cuestiones de paz, que se separe, pero que se quede sin casar, ¿sí? O que se reconcilie con su cónyuge. No lo sé, tú haz lo que quieras, pero yo te digo lo que dice Dios, ¿no? Y esta persona tomó este consejo y no se divorció.
Y con el tiempo me voy maravillando cómo empezó a amar a su cónyuge. Empezó a amar a su cónyuge después de que ya no quería saber nada. Qué impresionante es Dios, qué impresionante es Dios. ¿Cómo sabes si tú, cuando tú obedeces a Dios, Él abre sendas donde no las hay? Abre sendas donde no las hay. Y hay decisiones en nuestro caminar que parecen difíciles de tomar, difíciles de obedecer, porque vemos los caminos cerrados, vemos puertas cerradas y decimos, esto es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Así como el pueblo de Israel, después de los 70 años, que venían con una economía seguramente muy mala, Dios dijo, quiero que vayan a reedificar mi casa, ¿no? Y entonces van a reedificar la casa y la clausuran, la suspenden y ellos se regresan a sus casas como si no hubiera pasado nada. Y yo creo que decían, vamos a seguir reconstruyendo. ¿Con qué dinero vamos a reconstruir la casa de Dios? ¿Con qué dinero, no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y el Señor dice, le va y les habla y los corrige a través, dice, ustedes deben ir y construir mi casa, ¿sí? Vayan y reconstruyan mi casa porque mío es el oro, mía es la plata. Yo he puesto en el corazón de estos reyes de Siria el dar el dinero y fíjate el poder de Dios. Les hizo que de los impuestos que llegaban se usaran para la obra de Dios. Aunque Dios una vez dijo, lo que es del César es del César, y Él tomó el dinero del César. No hay nada imposible para nuestro Dios. Así es que si tú estás escuchando esta prédica el día de hoy, que con esto terminamos este tema de la construcción del templo, si tú estás escuchando el día de hoy este tema, quiero decirte que si tú tienes problemas, te sientes que estás muy afligido, estás oprimido por el diablo, porque no hay duda. Mira, el otro día platicaba con una persona y me decía, yo ya no quiero vivir en este país porque me han asaltado, me han secuestrado, me tiraron los muertos afuera de mi casa. Y yo dije, estás oprimido por el diablo. Pero era casi un ateo, ¿no? ¿De qué me hablas eso? Yo estoy viendo aquí que es una verdad, en este país ya no se puede vivir. Estás oprimido por el diablo. ¿Sí? Entonces, si tú me estás escuchando y estás oprimido por el diablo, quiero decirte que si tú recibes a Jesucristo, tú serás luz en medio de las tinieblas. Y Satanás tiene que ser sometido porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. El Señor Jesucristo venció a Satanás y gracias a esa obra que Él hizo y que le exhibió públicamente, nos puso a nosotros sobre Satanás. Te dio autoridad de echar fuera demonios y te dio autoridad de pedirle a Dios porque pasas a ser hijo de Dios, ¿sí? Pasas a ser hijo de Dios y tienes el poder para salir adelante. Tenemos que entender las cosas espirituales, mis hermanos, que son más reales que las otras. Tú y yo tenemos que entender, ¿sí?, que las cosas espirituales son más reales. Cuando tú le crees a Dios, va a haber caminos abiertos porque se lo pides, ¿sí? Porque se lo pides, porque nuestro Dios es todopoderoso. Así es que si nunca has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, vas a ser parte de la familia de Dios. Ven y ser parte de la familia y ríndete a Dios. Ahí cierra tus ojos y dile, Padre Celestial, Padre Eterno, el Padre de mi Señor Jesucristo, yo me rindo a ti, Señor. He visto que durante años no he podido en mis fuerzas, no he podido sacar adelante las cosas. Hay cosas que no entiendo, Señor, pero yo recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Lo recibo, Señor, para que entonces yo pueda, Señor, ser liberado de las tinieblas, trasladado al reino de tu amado Hijo Jesucristo, para que Satanás ya no esté sobre mí. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si hiciste esta oración y si quieres hacerla tú hoy en la noche, la quieres hacer ahí en tu
recámara, en tu lugar, en tu aposento, como se dice, en tu aposento donde puedas estar a solas a Dios. Dile en tus palabras que recibes a Jesucristo, que recibes el regalo que Dios nos ha dado. Amén. Pues les mando muchos saludos, mis hermanos. Estamos listos para recibir la predicación del día de mañana, ¿sí? Prepárate porque va a ser muy, muy hermosa. Es primer miércoles de mes. Tenemos Santa Cena, que es muy importante. Esa es nuestra Pascua, en la que celebrando siempre la Santa Cena. Así como el Señor les estableció en el Antiguo Testamento que celebraran el 14 de Nisan y celebraran la Pascua, nosotros la celebramos constantemente. Cada vez que comemos y tomemos esa copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. Manolo, qué gusto saludarte. Gracias a todos. Vicky, Patti, a todos les mando muchos saludos, a Beatriz, a todos los que estoy viendo ahorita. Dios me los bendice mucho. A Carlos Cero, a Stephanie, a Marinita. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Qué bueno que no se interrumpió y pudimos transmitir a través de estos dos medios de Instagram, ¿sí? Alberto, buenas noches a todos. Dios me los bendice mucho. A confiar en Dios, mis hermanos, a confiar en Dios. Plenamente convencido que Dios es poderoso, nos prometió largura de días y nos prometió siempre ser más que vencedores en todas las cosas. Amén. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos.